Saludos. Hoy quiero recordar el cuento de Cenicienta. Seguro que todos lo conocéis. Pues bien, en todos los tiempos hubo cenicientas así, que llegaron muy alto. Pero me pregunto si fueron felices. Ahora les contaré una historia de amor y podremos discutir en los comentarios si la vida de esta chica funcionó o no. Se trata de la condesa Louise Christine Danner, nacida Louise Christine Rasmussen. Condesa se convirtió ya en el matrimonio de alguna manera elevarla a los ojos del público, y ella nació de una criada, y fue incluso en esta criada era un hijo ilegítimo. La niña creció, y fue criado lo suficiente como para ir a trabajar como institutriz. Sin embargo, más tarde consiguió trabajo en la compañía de ballet del Teatro Real de Copenhague y subió al escenario como bailarina. Y aquí es donde la suerte le sonrió, aunque, ¿fue suerte? Esa también es una pregunta. Fue Carl Berling quien se fijó en ella. Su familia había publicado un periódico y él mismo había aprendido el oficio de impresor antes de heredar el negocio familiar, y no era un hombre pobre. Pero lo más importante era que era amigo de la infancia y secretario personal del futuro rey Federico VII de Dinamarca, entonces heredero del trono. Berling convirtió a Luisa en su amante. En 1841 tuvieron un hijo, regalado para su educación, y entonces, al parecer, él la ayudó con dinero. La dama abandonó los escenarios y abrió una tienda en la que vendía sombreros de moda para mujer. Durante este periodo de tiempo y se produjo su conocimiento del futuro heredero al trono. Frederick se enamora de ella tanto que quiere casarse, pero él, por supuesto, nadie se lo permitió. Las relaciones con Berling, por cierto, siguieron siendo las más amistosas. Él, como ella más tarde, siempre fue considerado un advenedizo en la corte, también era plebeyo, también se mantenía solo a expensas del favor del rey, y él y Luisa siempre se apoyaron mutuamente. Y un poco sobre Frederick. Estaba casado por segunda vez cuando se conocieron, y ambos matrimonios fueron muy infelices, gracias únicamente a los propios esfuerzos de Federico. Su primera esposa, Guillermina María de Dinamarca y Noruega, era su prima. Una chica simpática, agradable, buena persona. Sin embargo, Federico no prestó atención a sus cualidades positivas y se mostró como un pésimo marido. Bebía y engañaba a su mujer con todas las faldas y, en general, no se comportaba como un caballero. Al final, la esposa se quejó a sus padres y los cónyuges se divorciaron sin problemas. Por cierto, es muy interesante que se produjera el divorcio. Guillermina volvió a casarse y fue muy feliz, pero era estéril, así que nunca tuvo hijos. Su segunda esposa, Caroline Charlotte Marianne Mecklenburg-Strelitzky, era una chica dulce, modesta y muy tímida. Federico no cambió por ella su forma habitual de vida, la misma bebida y paseos, y, finalmente, en 1846, después de 5 años de matrimonio, su esposa visitó a sus padres, todo lo que se dice, y de nuevo a su marido no regresó. Sobrevino otro divorcio. Frederick tampoco tuvo hijos en este matrimonio. Y entonces, este hombre muy extraño, como lo caracterizó su segunda esposa, empezó a querer casarse por tercera vez, con una plebeya. Ella no tenía una retaguardia en forma de nido paterno, pero no tenía un carácter blando, y tras el divorcio Federico, que no estaba satisfecho con las esposas dóciles, cayó bajo su plena influencia. Hay que decir que, a la hora de influir en él, Louise y su amigo de la infancia siempre actuaron como un frente unido. Por supuesto, a Federico nunca se le permitió casarse. Aquí quiero señalar que todavía no ha producido herederos, y sus hijos de un plebeyo no podía, en principio, heredar el trono. Entonces, muere su padre, Federico se convierte en rey, y se mete en un torbellino de turbulentos acontecimientos políticos. Él tiene que renunciar a su poder absoluto e introducir una constitución en Dinamarca, entonces, para ganar la guerra con Prusia, para reprimir la rebelión en Schleswig-Holstein y mantener estos territorios en sus posesiones, y, en general, la gente estaba muy contento con él.
Y en la ola de esta buena actitud, porque ahora todo estaba dispuesto a perdonarle, en primer lugar tomó, y todo, así que se casó con su Luisa, sucedió en 1850. Uno pensaría que habría un final feliz. Pero no, nada había cambiado en la vida de Frederick. Bebía y se alejaba de Louise igual. Además, así minó su salud, contrajo una enfermedad y murió prematuramente. Y esto fue lo que le ocurrió a Luisa después de casarse con el rey. Luisa no fue nada bien recibida en la corte. Todos, desde la madre de Federico para abajo. Tal vez por eso solo había un rey en la historia de Cenicienta. Sí, le dieron el título de condesa, pero la nobleza no la veía. Por eso nunca estuvo en la corte. Nunca la representaron allí y siguió siendo siempre una persona privada para el séquito del rey. No era reina, no tenía derechos. En 1851 tuvieron una niña, que también fue escondida en algún lugar. Sus hijos tampoco tenían derechos, a pesar de haber nacido legalmente. Con el tiempo, el rey compró una finca y se instaló allí con su esposa, a la que todo el mundo boicoteaba y que mantenía un perfil bajo en la finca. A la muerte de Federico, Luisa se quedó sola y, tras su muerte, donó la finca a niñas pobres y huérfanas. En general, a favor de ellos creó un fondo especial y también dejó todo su dinero. Se dice que fue un matrimonio feliz para Frederick. Y para ella, sí, el rey se casó con ella, pero era un mal marido y nadie sabe lo que ocurrió fuera de los muros de su casa, y ella no tenía a dónde ir. Tuvo hijos, pero tuvo que dárselos a extraños, y quién sabe cuál fue su destino. Y lo más importante, tenía dinero en cantidad suficiente para una vida decente, sin desprecio universal y sin humillaciones, pero eligió una vida diferente. Gracias por vernos.